¿Qué más, gente? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es los distintos tipos de acabados. Entonces, pues como ustedes sabrán, está el acabado en metálico, o está el acabado mate, o está el acabado semitransparente, que usualmente son como los más conocidos. Si ustedes alguna vez han tenido problemas para renderizar algún producto o algún objeto y no han podido dar como con ese toque metálico o ese toque como opaco de lo que da lo que es el mate, o ese semitransparente que se puede ver un poquito a través, pues en este video pues vamos a terminar cubriendo los tres tipos de acabados, que sería el metálico, el mate y el semitransparente. Bueno, entonces lo que haremos a continuación es dibujar tres esferas. ¿Por qué? Pues cada esfera va a tener un acabado distinto. Entonces la primera esfera va a tener un acabado metálico. Ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a copiar la capa, la voy a duplicar y la voy a bajar. Y esa será nuestra segunda esfera. Y esta esfera tendrá un acabado mate. Y la tercera, nos vamos a duplicar, la bajamos. Y esta va a ser nuestra esfera con acabado semitransparente. Bueno, entonces empecemos con la primera. Entonces, usualmente para dar un acabado metálico, pues tendremos que utilizar literal cualquier color que queramos. Yo me voy a ir por un gris, que es como lo más común para un acabado metálico, pero si ustedes quieren pueden utilizar azul, rojo, naranja, lo que quieran. Yo en este caso voy a utilizar un gris relativamente claro. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar nuestra capa de esfera. Voy a seleccionar esto, el interior, y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a la capa de abajo y lo voy a pintar. Listo. Entonces, comencemos. El acabado metálico tiene usualmente muchas sombras y muchos brillos. Tiene como bastante contraste. Entonces lo que queremos hacer primero es establecer un foco de luz, ¿cierto? Digamos que el foco de luz venga de la izquierda. También puede venir de la derecha, puede venir de abajo, bueno, de donde ustedes quieran. Pero en este caso, pues yo siempre como que me acomodo para dar el foco de luz desde la izquierda. No sé, me parece más simple de esa manera. Entonces en este caso, como es en la esquina superior, pues la lámpara está ubicada en esta parte y va a estar iluminando esta parte de aquí. Y pues esta parte de acá es la que va a tener la sombra, más que todo. Pero eso va, digamos que a cambiar un poquito a medida que hagamos los distintos acabados. Entonces, ya que tenemos nuestro foco de luz, lo que vamos a empezar a hacer es distinguir las partes que están con luz y las partes que van a estar mayoritariamente con sombra. Y ahora podemos empezar a darle sombreado. Bueno, entonces una vez tengamos lo que es el foco de luz, vamos a crear una capa nueva y vamos a darle Clipping Mask. Y eso lo que hace es que todo lo que yo dibujo en esta capa va a estar reflejado solamente en la capa de abajo, o sea, en esta capa de gris. Entonces, digamos, yo voy a dar un sombreado, que yo utilizo el airbrush. Cuando yo dé el sombreado, digamos que todo lo que dibuje va a estar solamente limitado a esa capa de abajo, no se va a salir de ella. Entonces lo utilizo mucho para dar sombras y pues luces y ya renderizar cómo es el objeto en sí. Entonces vamos a empezar dándole sombra, y como es un acabado metálico tiene que tener contrastes altos entre luces y sombras. Y algo que tienen que tener en cuenta es que las esferas reflejan como el contorno en el que están, ¿cierto? Entonces hay que hacer como un reflejo del contorno en el que está con sombras y luces que sean curvas, porque pues las esferas no son planas, son curvas totalmente, no tienen esquinas ni demás, pues ya todo el mundo sabe eso, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a dar un contraste grande entre lo que es las sombras y los brillos, pero para eso voy a utilizar mi brush y voy a darle un sombreado como así, como en curva. Espérense que me quedó como feo. Así. Y después de esta manera. Y ya van a ver por qué estoy haciendo esto así. Básicamente es como si en este momento yo estoy sentado en mi escritorio. Y es como si esta bola estuviera aquí al frente mío. Y lo que se está reflejando es el escritorio. ¿Sí? Entonces digamos que esta parte gris es el escritorio. Y como si esto fuera lo que va detrás mío. ¿Sí? Entonces digamos que yo estoy aquí sentado y este es el escritorio, pero se ve como si estuviera curvo, ¿cierto? Porque la esfera va a reflejar todo lo que está viendo pues de manera curva. Y si digamos le estamos poniendo una lámpara en este lado, pues entonces el brillo va a venir y va a afectar esta área de acá. Bueno, entonces esa área de ahí la vamos a crear una capa nueva, Clipping Mask otra vez, y vamos a utilizar el blanco esta vez. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un contraste grande entre blancos y negros para dar ese acabado bien metálico.
Listo, entonces pueden ver como inmediatamente ya empezamos a notar como ese acabado como metálico, ¿sí? Por lo que les digo que todo depende de ese contraste que leen entre luces y sombras. Y pues obviamente los reflejos van a estar curvos. Si ustedes hacen un reflejo recto, pues no va a quedar muy bien. Entonces digamos, yo guardo esta capa, creemos una capa nueva. Si yo hago un reflejo recto, van a ver que, o sea, no se ve mal, pero tampoco se ve tan realista como lo sería este reflejo de acá, ¿cierto? Siempre se nota la diferencia. Entonces, una vez hagamos eso, tenemos que empezar a jugar un poco más como con las sombras. Entonces, yo voy a bajarle la opacidad a esta capa. Y bueno, digamos, ya bajé la opacidad de esta capa. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a utilizar este airbrush. Y voy a empezar a darle como un poco de sombra, como un degradé, por así decirlo, a la esfera. Porque bueno, aunque la luz esté golpeando acá, pues la sombra se va a generar tanto por acá como por el otro lado, porque se reflejan tanto las sombras como las luces. Entonces acá estamos añadiendo un poco lo que es la sombra, que es la más lejana del punto focal de luz. Pueden ver que yo no estoy metiéndole mucha sombra en este lado, solamente un poquito, pero en esta sí me enfoco bastante de darle sombra para que cree ese aspecto de que es una esfera de verdad y no es algo plano. Es como una ilusión óptica para tus ojos. Entonces voy a coger esta capa, le voy a dar un poquito más de color negro, lo voy a poner hasta arriba, así. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a darle un brillo en esta zona de acá, que es donde va a estar la luz, que es lo mismo que hicimos en este lado de acá, pero en vez de que sea pues oscuro, lo que vamos a hacer es que vamos a darle un brillo, así. Y bueno, ustedes se estarán preguntando como que ve, Pablo, ¿por qué ponen los brillos acá y por qué ponen las sombras acá? Créanme que pues por más que yo les explique por qué las pongo, digamos que ustedes a medida que vayan practicando más se van a dar cuenta de dónde poner las sombras y dónde poner los brillos, como que para hacer que el objeto que estén tratando de dibujar quede más realista. Y todo eso es con práctica, ¿no? Es como que tratar de que lo que uno esté dibujando se vea lo más real posible. Entonces por eso es que uno empieza a jugar con las sombras, con los brillos y ver dónde los coloca uno para que el objeto empiece como a cobrar vida. Entonces, así como puse un brillo acá, las esferas reflejan la luz que le choca de todos los lados. Entonces lo que voy a hacer es que voy a añadirle un brillo aquí abajo. Entonces lo que pasa es que la luz choca contra la pared, contra el piso, contra los objetos que estén rodeando la esfera, y eso es lo que va a terminar generando pues lo que son las reflexiones de luz, que por más que el foco de luz esté en el lado izquierdo, pues todos estos rebotes que yo les estoy contando pues van a terminar chocando la superficie y van a crear lo que es como este aro de luz, y voy a poder empezar a jugar un poco más con las luces aquí. Y si ven, digamos, entre más metálico lo quieran hacer, pues como que más contraste hacen entre los oscuros y los brillantes. Y ya pueden ver que la bola ya empieza a coger muchísimo más vida con estos brillos que le acabamos de dar. Entonces, si ustedes quieren, pueden empezar a darle un poco más de sombras y de luces. Entonces, en este momento yo voy a coger este airbrush, lo voy a aumentar el tamaño y voy a empezar a darle un poco más de contraste. Pues cojo blanco. Ustedes tienen que experimentar con esto, dar brillos, tratar de ver cómo queda mejor. Digamos, yo en este momento estoy viendo a ver cómo le doy los brillos, cómo le doy las sombras, porque las esferas usualmente son como objetos complejos de darle como brillos.
bueno, digamos que su esfera no tiene que quedar exactamente como esta, ¿sí? Yo estuve aquí como tratando de experimentar con los brillos, con las sombras y demás, y no siempre sale pues un perfecto, pero uno le va cogiendo el tiro y pues va haciendo mejor los renders, va haciendo acabados metálicos muchísimo más realistas, y pues todo en la vida es práctica, ¿no? Al final del día todo en la vida es práctica. Les recomiendo que sigan tratando. Si no les quedó igual, pues no importa. Lo que importa es que hay que intentar y pues seguir practicando, porque si uno no practica, pues quién va a salir adelante, ¿no? Bueno, entonces en este momento pues digamos que ya acabamos con lo que es el acabado metálico. Podemos juntar todas estas capas en una sola, que no haga mucho espacio. Y miren, si quito las líneas que habíamos hecho al principio, el contorno en lápiz, pues siempre se ve mucho mejor, ¿no? Se ve más realista. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que voy a bajar el foco de luz al que vamos a empezar a hacer, que es el acabado mate. Bueno, entonces el acabado mate está acá y vamos a darle otra vez el color gris. Entonces voy a coger esto. Bueno, entonces digamos que en el acabado mate lo que tenemos es un acabado pues mucho más opaco, no es tan brillante y no hay tanto contraste de brillos. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es que en el ejemplo pasado hicimos fue que primero cogimos las sombras, y en este caso pues es la misma sombra porque el foco de luz sigue estando en la izquierda, entonces la sombra va a estar en la derecha, y empezamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar este cepillo que es el que yo utilizo, que es el airbrush, y le empezamos muy sutilmente como a añadir sombra más pesada en la parte más extrema de la derecha y más ligera a medida que se va acercando al foco de luz. Sí, miren que ya vamos teniendo aquí el acabado mate, y este acabado es muchísimo más fácil que el acabado en metal porque los contrastes no son tan extremos y los reflejos que se generan usualmente no se notan casi, ¿sí? No se notan porque pues es una superficie poco reflectiva, a diferencia como la metálica. Entonces aquí ya pusimos el negro y lo único que falta es simplemente añadir unos brillos, pero pues que no tienen que ser totalmente contrastados con el negro, sino que sutilmente donde va a estar el foco de luz pues le añadimos lo que es el brillito en blanco. Y bueno, digamos que como en toda esfera pues va a rebotar la luz y también se va a reflejar en lo que es como los extremos del cilindro. Entonces voy a añadir otra capa y voy a hacer eso. Y listo, ahí tenemos el acabado en mate, ya tenemos el acabado en metal, y lo único que nos faltaría sería el acabado semi-transparente. Entonces ya les voy a explicar cómo es. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la tercera esfera, que pues como dijimos ya va a ser con el acabado semi-transparente, y este acabado es muchísimo más fácil de lo que ustedes creen. Como había dicho antes, pues voy a utilizar el color gris para este mismo, pues como para mantener una consistencia entre los tres, entre el acabado metálico, el acabado mate y el semi-transparente. Y pues para los tres es lo mismo, se empieza con el color base. Bueno, entonces en este momento el color base tiene opacidad al 100%, es decir, no permite que si uno llegue a pasar de pronto un objeto o algo por detrás, como esto, digamos yo lo paso por detrás, en este momento este dibujito que acabo de hacer está por detrás por debajo pues del color base. Si yo lo llego a pasar, pues él no se ve, ¿cierto? Porque la opacidad está totalmente al 100%, pues bueno, cambiémoslo de color. Van a ver que pues no se nota cuando uno pasa cualquier otro objeto por detrás. Entonces lo que uno hace es que lo primero es que uno baja la opacidad alrededor de un 70%. Y una vez uno haga eso, pues te darás cuenta que cuando yo paso esto ya se empieza a ver. Y ese es uno de los trucos como uno puede hacer ese acabado semi-transparente. Pero no hemos acabado, obviamente, pues esto hay que empezar a darle sombras también, a darle brillos y demás, para pues dar como ese toque más realista de que es semi-transparente, pero al mismo tiempo no es algo plano, sino que es una esfera como las otras que hemos estado dibujando, con el mismo foco de luz pues desde la izquierda, pero ya no tiene como mucha complejidad al respecto, ¿sí? Entonces algo que podemos hacer es que en vez de que el fondo sea totalmente un color, podemos hacer como un degradé. Entonces hagamos un degradé de grises.
Bueno, digamos, en ese momento hice el degradé de grises, pero me di cuenta que pues no se veía semi-transparente suficiente. Entonces lo que hice fue añadir un rosado. Pues me gusta mucho el rosado y pues por más que digan que de pronto es un color de mujer, pues a mí me encanta. Entonces pues no le encuentro problema ahí de añadir el rosado pues. Y pues verán que ya se puede notar que pues se ve el rosado por detrás de la esfera y no es un gris, no es nada que sea totalmente sólido, sino que alcanza a pasar lo que es el color que está detrás. Y en este momento, si ustedes quieren darle un acabado más metálico, pues hacen lo que hicimos en este paso de acá, pero pues aplicándoselo acá. Entonces le dan más brillo, le dan más sombra y demás. Entonces si quieren voy a hacer como un ejemplo básico de pues cómo sería eso, porque aplica lo mismo al semitransparente como al metálico. Y bueno, ustedes si quieren volverlo más semi-transparente, pues lo único que tienen que hacer es bajarle la opacidad o subirle la opacidad, ya eso depende de ustedes. Y aquí lo que estoy tratando de hacer es como darle ese aspecto un poquito como más metalizado y que no sea totalmente como mate, como un mate semi-transparente, sino como que tenga aspecto como si fuera un tipo de cristal. Entonces aquí es muy importante darle es luz porque la luz es lo que más va a reflejar si es un cristal. Entonces le damos luz en el lado izquierdo porque ahí es donde estaría dando la luz, el foco de luz pues. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a elegir todo lo que está por fuera de ese cilindro y lo voy a borrar. Y ahora para darle ese último toque como realista, voy a coger y voy a quitar todas las líneas. Y listo. Y por último, voy a añadir lo que yo siempre añado, que es mi fondo en blanquito. Vamos a ver si queda bien acá. Como para darle ese... para sacar el dibujo como de la imagen, pues, que se vea un poquito más real. Y si quieren, ustedes mismos podrían darle sombra a las tres esferas. Entonces cogemos aquí el negro, nos vamos aquí abajo y le empezamos a dar un sombreado. Y aquí lo que estoy haciendo es que voy a Gaussian Blur, me paro en la capa, ¿sí? Usualmente esto lo utilizo mucho con las sombras, pero me paro en la capa, voy aquí a Adjustments y en Gaussian Blur lo que hago es que le aumento un poquito el Gaussian Blur. Y el Gaussian Blur ayuda a que la sombra quede mucho más real porque esparce la sombra en el dibujo para que se vea que no está concentrada en un solo punto, sino que está esparcida como vemos usualmente en las sombras que se van difumando a medida que se va alejando el objeto. Entonces eso es lo que crea el Gaussian Blur y ayuda muchísimo a que se vea más real tu render y ayuda muchísimo a que se termine viendo muchísimo más real y ayuda mucho a que se termine viendo muchísimo más real tu render. Y bueno, eso es todo por este video. Si les gustó, pues denle un like, me ayuda muchísimo, y si quieren ver más videos, pues déjenmelos en los comentarios. Me gustaría saber de qué están interesados ver en un futuro y si les está ayudando estos tutoriales, porque pues al final del día ustedes son los que ven estos videos y pues son los que dirán si les estoy ayudando con eso o no. Y pues yo estoy empezando como a enseñar, entonces tampoco es que sepa si ustedes están aprendiendo o si están entendiendo como yo estoy explicando. Entonces si no están entendiendo, díganmelo saber en mis redes sociales, de pronto en Instagram, de pronto en Twitter, que de hecho acabo de abrir un Twitter, entonces para que me sigan, no sé si va a aparecer aquí, es Arias Designs con rayita al piso. Entonces me pueden hacer saber por Twitter o por Instagram si quieren ver más videos o si estos videos les están ayudando o no, para yo saber y mejorar en cuanto a eso. Entonces si llegaste hasta este punto, te doy muchas gracias y eres de mis fans favoritos. Y nada, pues suscríbete, dale like a este video, como ya dije, me ayuda muchísimo y ojalá tengas un día muy bueno. Saludes, bye.